por favor. Yo creo que todos somos seres humanos. Yo creo que no debería de ser eso. Sacarlo para que lo vea toda la gente. Miren cómo está Alexis Vega, por eso no juega. Me despidieron y tuve el tremendo error, estoy arrepentido, de demandar. Te saco esto a flote porque por alguna razón. Y se me ocurrió inyectarme el tendón. Uy. Pero inyectármelo. Es decir, entonces yo para jugar me inyectaba. Pero en un mes me lo inyecté 3 veces el tendón de Aquiles. En ese tiempo, pero todo lo hacía por jugar. Sí, claro. Vente a Televisa, vente a la América, vas a firmar con el América. Confiamos en ti. Manuel Lapuente lo van a operar mañana de urgencia y me recomendó que estuvieras tú. Ahora te digo algo, teníamos el mejor equipo que ha tenido México para mí en todos los tiempos. ¿Por encima del 98? Sí. Amigos, bienvenidos todos con Toño y el día de hoy, qué placer, de verdad, qué placer tener a un gran personaje del fútbol mexicano como jugador, como técnico, como comentarista también en ESPN y un muy buen amigo, aunque hacía rato que no lo saludaba, esa es la verdad. Don Mario Carrillo está con nosotros. Mario, qué placer, qué gusto tenerte por acá. No, yo un privilegio que me tengas aquí en tu casa y me acuerdo cómo no, la última vez nos vimos en un partido contra el Atlante, me acuerdo que te enojaste. Peleas mucho. Te enojas mucho. Sí, en la Mario. cancha te enojas mucho, eres otra persona. Te transformas, como varios que conozco por ahí. Pues yo creo que casi todos, Mario, ¿no? Sí. El fútbol te transforma de repente, ¿no? Sí, te transforma mucho. Justo estaba yo escribiendo ahorita que venía con mi compañero, venía escribiendo una nota, porque vi lo de Beca Beca. A mí me impactó lo de Beca Beca. Yo me acuerdo en el Mundial de Francia, me acuerdo que íbamos, Manuel Lapuente, una gran preparación que nos dio la directiva, Alejandro Burillo, Jimmy Goldsmith, sí. Hicieron posible una gira, a mí me impactó porque íbamos Noruega, Irlanda, íbamos Dublín, París, recorrimos en un mes más o menos 6 países de preparación previa al Mundial de Francia. Y por cierto, perdiendo todos los juegos. Por ahí voy. Sí. Y en una de esas, me acuerdo llegamos a Noruega, Oslo, y la cancha estaba enlodada. Y de repente Manuel Lapuente cambia todo el equipo y mete a otro. Y de repente nos meten 5. Me acuerdo que el único gol lo hizo Ricardo Peláez. Por arriba lo hizo, porque estaban los hermanos Flo, que miden 2 metros y pico, medían. Ricardo les ganó el cabezazo. Y lo perdimos 5-0. Y yo preocupado, decía yo, pues ¿cómo le ayudo a Manuel? ¿Cómo le ayudo? Pero todavía no empezábamos ni el Mundial y Manuel Lapuente estaba tranquilo. Me acuerdo que Manuel tuvo que llevar a los jugadores a todas las situaciones adversas, todas las situaciones en desventaja, nada más para sacar el temple de los jugadores. ¿Quién se podría imponer a toda esa desventaja? ¿Quién, ante todas las emociones en contra, quién se podía controlar? ¿Quién podía jugar fútbol en una situación en lo más complicada posible? Manuel lo logró, porque por ejemplo hubo jugadores como David Oteo, que en la primera de cambio le dio un cabezazo a un rival, por ejemplo. Hubo jugadores que de repente estaba congelado y estaba lloviendo, son los climas europeos, no se movían. Y les decía que reaccionaran y no se podían mover muchas veces. El excesivo coraje, el excesivo temperamento, si no tienes control en una situación de esas, no puedes jugar una Copa del Mundo. Una Copa del Mundo te suspenden el primer partido o complicas a tu equipo. Nos pasó con Pavel Pardo, México-Bélgica en ese tiempo. Me acuerdo que Manuel hizo un sistema de 9 con el arquero. Le ganamos, empatamos 2-2 contra Bélgica, pero nos quedamos con 9 desde el primer tiempo. Entonces, una situación es así, Manuel tuvo que medir el temperamento de todos los jugadores, por eso él hizo eso. Por eso ahorita me acordé.
tú no hubieras estado en la selección de la Copa del Mundo porque te expulsaban a la primera. Yo tengo el récord de la amonestación más rápida en el torneo de la Ciudad de México que se jugaba hace un chorrocientos Es años. un récord. Como a los 30 segundos me amonestaron. Pero sí, la verdad. Pero cuando te quitas los zapatos de fútbol ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Sí, la competencia es así. Te lo exige. Sí. Te lo exige Sí, hoy en y día. si no tienes mucho talento, pues más. No. Y aparte, por ejemplo, el conocimiento del jugador es fundamental. Hoy, por ejemplo, ayer sacaron un desplegado, Guadalajara, que decía, separamos del club a Alexis Vega, no sé quién más, El porque se portaron mal, X. Chicote. Y dices, bueno, pues el desplegado, primero, no tiene ninguna necesidad para mí. Segundo, cuando pasa una situación de estas, yo te pregunto a ti, el gobernador que conocemos, ¿tú crees cuántas veces no llegó un día a un entrenamiento? Y en el América me tocó Cuauhtémoc llegar como llegaba. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se peleaba Pavel Pardo? ¿Cuántas veces no vi a Villa? Simplemente son cosas que te las tienes que quedar, que las tienes que hablar, que les tienes que ayudar, que les tienes que solucionar. No puedes decirle a todo, miren, ya separé a estos jugadores, se están portando mal, a ver si no perdemos, porque es lo que me están diciendo. Guadalajara anda mal, pero no es por nosotros, miren los jugadores cómo son, por favor. Yo creo que todos somos seres humanos, yo creo que no debería de ser eso, sacarlo para que lo vea toda la gente, miren cómo está Alexis Vega, por eso no juega. No, el Guadalajara anda mal, porque anda mal como equipo y en su cuerpo técnico andan mal. No tienen que sacar a los jugadores. Los jugadores tienen uno que ayudar en todas estas situaciones, creo yo. Estás en crisis y a lo mejor esto aumenta la crisis, ¿no? Definitivamente. Por supuesto, y aparte de eso, ¿para qué te tienes que enterar tú? Si ya sabemos que futbolísticamente andan mal, si ya sabemos que el entrenador Paunovic, que me ha tocado como analista, yo no lo conozco. Como analista me toca que de repente regala puntos, regala movimientos que a mí toca analizar. Si sabemos que hay veces que no estás fino, pues no está fino el entrenador. Hierro, pues no está fino también. Como los jugadores no están finos, bueno, abrazar esa crisis y vamos a sacarla con entrenamiento y trabajo, no sacando desplegados. Es lo que creo que debería hacerse. Por eso te comentaba yo, ¿cuántas veces que enteraste en ese América, en el 2005, te hablo por Televisa y todo esto, cuántas veces supieron que fulanito llegó tarde o que se portó mal? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque eso es interno, yo creo. Oye, Mario, la dirección técnica es tu pasión, indiscutiblemente. Sí. Pero hace rato que no diriges. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, primero no es mi pasión, digo gracias, es mi vida. Ajá. Yo vivo de eso. Yo como duermo fútbol. Y es mi carrera y así voy a morir. Y espero dirigir pronto. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, después del América ya estaba contratado en Cádiz. Me hicieron un contrato. Representantes mexicanos me hicieron un contrato. En el momento que iba con todas mis mochilas para Cádiz, me dijeron que siempre no, que ya había otro entrenador. Después de eso, todavía después de la América, fui a una Copa del Mundo con Javier Aguirre. Sí, claro, 2010. 2010. Después llego a Pumas. Yo creo que ahí, una institución extraordinaria, yo quería hacerla volar, me dolió mucho. Pero me molestó más que me hayan dejado un mes. 10 días estuve en la dirección técnica. No me gustó, yo todavía tenía posibilidades de calificar, en fin, me despidieron y tuve el tremendo error, estoy arrepentido, de demandar. Te saco esto a flote porque por alguna razón eso me causó mucho desprestigio. Te cerraron las puertas. Me cerraron las puertas mucha gente. Y me ha costado mucho dirigir a los equipos que quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, se me presentan situaciones bonitas en Centroamérica,
Pero yo siempre te dije, me fui de gira 5 años a Europa, tocando puertas, selecciones donde hablaban español, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, y estaba yo listo ahí. Ahí Vicente del Bosque me consiguió la cita con el presidente, que fue a verlo a él, a Vicente, y Vicente muy amable. Me dijo, bueno, pues no estoy yo, pero aquí está él puede dirigir, habla español, bla, bla, bla. Por alguna razón, el equipo que he querido no se me ha dado. Me han invitado de expansión, al Atlante, por supuesto, que iría con mucho gusto. Claro, Mario. Vamos, por supuesto. Ya le dije también a Emilio. mi hermano, ¿no? Y a Murrieta, le dije a Murrieta. Beto Murrieta. A Beto que me llevara. Pensé que Emilio Escalante. ¿Conoces a Emilio Escalante? Sí, ya me reuní con Emilio. Es un tipazo. Tipazo. De hecho, me presentó Murrieta con él. No, sensacional. Sí. He tenido oportunidad con ellos. He tenido oportunidad con equipos de tercera división. Pero yo estoy buscando salir. Estados Unidos, Canadá, Europa. Es lo que estoy buscando. Me he tardado mucho. Equipos mexicanos, sí, por supuesto que me gustaría un equipo que me necesitara. Que viera yo que me necesitara con mucho gusto, pero por alguna y de otra manera se me han cerrado las puertas. Hablando acerca de lo que haces ahora, que estás en ESPN, que estás de analista, de comentarista de ESPN, ya tienes un ratito ahí. Sí. ¿Estás a gusto ahí? Estoy bien. Estoy muy agradecido con la empresa, porque, por ejemplo, voy Copas de Oro, fui a la Copa del Mundo en Rusia, fui a la Copa del Mundo ahora en Qatar. Estás más adentro, analizas más. Ahora los entiendo más a ustedes, porque es durísimo ser periodista como ustedes. Yo en Qatar dejé vida. Yo creo que ahí 5 años de mi vida se me fueron en Qatar. Yo no sabía, por ejemplo, yo tenía que dormir a las 9 de la mañana y levantarme a las 12 del día para ver un partido y vamos a trabajar todo el día. Y seguía Picante, y seguía SportsCenter, y seguía el otro, y seguía el otro. Y de repente, ya vamos a dormir, sí, pero hay que desayunar. Yo no sabía si desayunar, si cenar. Entonces, ahora... Es que se te cambia toda la... Ahora los veo a ustedes y se me hace... La labor que tienen es extraordinaria. No cualquiera lo puede hacer. Es bien difícil. Estoy muy contento, pero lo mío es la cancha. Claro. Oye, vámonos un poquito para atrás, Mario, porque yo ya tengo muchos años también de recorrido y yo me acuerdo de Mario Carrillo. ¿Sabes en dónde te ubico? Pero rapidísimo, en Tigres. Sí. En Tigres te ubico. ¿Fue tu primer equipo Tigres? No, sí. ¿O sí? Yo debuté en Atlético Español. Roca me hizo el favor. Exactamente. Pero estuve muy poco tiempo. Sí. Porque de ahí me fui a los Tigres. Me hizo el favor de invitarme a Carlos Milok. Cuando llego yo a los Tigres, pues, Carlos Milok al mes me hizo capitán. No, me acuerdo muy bien cómo me veía Tomás. Tomás, cuando se me quedaba viendo Tomás, decía yo, porque él es el jefe, y él era el capitán. Entonces Milok me puso de capitán ese primer año, pero en verdad tuve la fortuna de un equipazo. Yo creo que es el mejor equipo con el que estuve, con el que jugué como profesional. Desde Pilar Reyes, Tomás Boy, Orduña Gómez Junco, Barbadillo, Equipazo. Patocleti. Sí, claro. Todos mis hermanos, la mitad de ellos ya se murieron, por supuesto, pero don Carlos Milok. Don Carlos. Fuimos campeones ese año, sí, señor. Fue la temporada que jugué todos los partidos. Estamos hablando de 1977. 77. Sí. Porque tú fuiste primero a los Juegos Olímpicos. Sí, a la Olimpiada de Montreal. ¿Esa fue la última selección amateur? Sí. Hubo otra, pero ya no logró ser olímpica. Ajá. Nosotros éramos totalmente amateurs. Me acuerdo que jugábamos, vamos a Montreal, Hugo Sánchez, Rangel Tapia, compañeros y hermanos. Me acuerdo que nos toca jugar en Ottawa contra la selección francesa. Y nosotros vimos Girés, Tiganá, Platini, pues yo agarro a este, tú agarras al otro. Y cuando íbamos perdiendo 4-0, mi compadre Carlos García le dice, Fish, ¿quién es Platini?
Cosas de esas nos pasaron, no nos conocíamos. Después antes de eso fuimos a Toulon. Estaba Menotti en la tribuna. Y me acuerdo que Argentina llevó la radio y la televisión a las tribunas. Y cómo ellos hablaban, el Chico de Platense. Nosotros enfrentamos a Pasarela, Tarantini, Troviani, Valdano, pero éramos totalmente amateurs. Totalmente, Totalmente sí. amateurs. Y luego te vuelves profesional inmediatamente. Llegando de Montreal, me contrata mi Atlético Español, me debuta Constantino Roca. Otra anécdota también, me acuerdo, estaba yo en mi casa, mi mamá me acuerdo que iba a comer pozole con los tíos, y le digo, mamá, yo no voy, yo aquí me quedo, y me quedé acostado, pero tengo un tío que imitaba la voz de Roca, la imitaba. Y me hablan por teléfono, y le dije, mira, en verdad, no molestes. Estoy aquí en mi casa, pero se lo dije más feo. O sea, ¿pensabas que era tu tío? Sí, me hablan por teléfono y dice, oye, Mario, pues te presentas mañana. Le digo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no me presentas a...? Bueno, mejor no me puedo presentar, pero yo estoy aquí acostado y después me habla Rubén Maturano. Dice, oye, Mario, ¿cómo le hablas así a don José Antonio? Y le digo, Rubén, profe, discúlpeme, pero yo pensé que era mi tío. ¿Cómo que era tu tío? Digo, pues perdóneme. Entonces me citaron al otro día ya con el primer equipo. Y me acuerdo que Jesús Rico estaba enfermo. Dije, no, sí puedo jugar. Esas clásicas de que, no, sí me siento bien. Yo dije, bueno, pues me fui a la banca. Me acuerdo que el flaco Tena se fue a la tribuna. Ajá. A los dos nos citaron para ver por quién se decide a Roca. A los 10 minutos se enfermó Jesús Rico y ahí debuto yo, un 20 de enero, me acuerdo, del 76. Con el Atlético Español, Sí. Los Toros del Atlético Español. Los Toros del Atlético Español. ¿Y por qué te fuiste tan rápido de ahí a Tigres? Porque ya me había dado don Carlos Milok para ir a San Luis. Y por alguna razón no me fui a San Luis. Y don José me contrata con Atlético Español y yo tenía que volver a firmar contrato con Atlético Español. Pero me habló los Tigres. En ese tiempo, yo era dueño de mi carta. Tú podías vender tu carta. Era otra época, ¿no? Era otra época. Sí. Entonces, yo decidía a qué equipo ir y me decidí con los Tigres. Con los Tigres. Sí. Y bueno, la pasaste muy bien en Tigres. Fuiste campeón en Tigres. Sí, el primer año fui campeón, fui el capitán, fui el que más partidos jugó. Es un equipo que extraordinario. Ahí estudié en la Universidad de Nuevo León y estuve 3 años con ellos. ¿Y luego? De los Tigres vine a México, jugué en Nesa. Coyotes de Nesa. Con los Coyotes del ¿Ese Nesa. era el equipo? ¿Estaba Lalo Treyes como directivo o todavía no? Fíjate que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, estaba Juan Antonio Hernández de dueño, obviamente, ¿no? Sí, en ese tiempo mío estaba Anuar Maxise. Era el presidente. Anuar Maxise. Anuar Maxise. Claro. Y Juan Facio, es el entrenador, fue el que me pidió. Sí. Estaba Osvaldo Castro, Maldonado, Carlos Reynoso, estaban en ese equipo. El Lolo González, también un buen equipo. Un buen equipo, Nesa, ¿cómo sí. no? Yo, ya de gente de mucha experiencia. Ahí Pero... jugué 3 años también. Ahí jugué 3 años. En Coyotes de Nesa. Sí, señor. Porque luego todo mundo también recuerda a Toros Nesa, ¿no? De ahí nos vamos al estadio, el nuevo estadio, López Portillo. Sí. Me acuerdo que ahí se inauguró con un partido contra Boca Juniors. A mí me tocó esa transmisión. Sí. De la inauguración del estadio López Portillo, que luego le quitaron el nombre de López Portillo. Es pero bueno. correcto, sí. Pero también un tremendo equipo y, hombre, viví extraordinario. Ahí es donde mejor me sentía para jugar. Y Facio como técnico. Facio como técnico, un tremendo entrenador. Un tremendo entrenador. Porque me supongo, Mario, que tú ya estabas echándole ojo a los técnicos porque desde el principio te ha de haber interesado lo de dirigir, Sí. lo de, ¿no? O sea, ya Sí. pasaste por Roca, ya pasaste por Milok Sí. y por Facio. Sí. Sí, yo, por ejemplo, yo sabía desde niño que iba a ser entrenador, pero te voy a decir por qué. Porque yo a los 10 años
yo ya me sabía las alineaciones de todos los equipos. Dónde jugaban, quiénes eran, en qué posición. Me gustaba eso. Por ejemplo, yo ya jugando con los Tigres, yo analizaba, por ejemplo, en aquel tiempo me tocaba la Cobra Muñante, porque todos los extremos de mi época eran extremos rapidísimos. Sí. Yo tenía que estudiarlos. Yo los veía 2 partidos antes, para dónde arrancaba, para dónde iba, cómo lo podía agarrar. Yo ya lo estudiaba. Yo, por ejemplo, me iba a ver, en la concentración me iba al estadio, a ver el partido X, pero yo iba al estadio porque sabíamos contra quién íbamos a jugar y a quién iba a marcar. Entonces yo lo estudiaba yo desde antes, pero tenía esa inquietud ya. Con Juan Facio me pasó lo mismo. Me acuerdo un día, jugamos contra Puebla, y me tocaba Paul Moreno, aquel Muy habilidoso. muy habilidoso. Claro. Sí, sí. Pero después me llegaba Arturo Álvarez también, Ajá. por ese lado. Lateral. Sí. Y después yo volteaba a la banca y le decía a Juan Facio, oiga, nomás le pregunto algo, ¿marco a los 2? Digo, y se me quedaba viendo así. ¿Por qué me dice eso? Le digo, pues es que me llegan los 2, ¿a cuál marco de los 2? Tú marca tu zona, está bien, ¿no sería mejor? Todavía yo de hablador. No sé, que alguien me ayudara un poquito, corra alguien para que me ayude, y me sacaba. Y eso me pasaba a mí, por eso. No podía, me costaba, en ese tiempo no podías opinar tanto. Uh-huh. Me acuerdo que cuando me toca Manuel Lapuente de entrenador, con Los Ángeles de Puebla, antes ya había tenido a La Volpe, había tenido yo ese problema con La Volpe también, por opinarle. La Volpe en... Sí, yo estaba en Puebla, yo de Nesa voy a Huastepec. Ahí estaba La Volpe. Ahí fue mi compañero La Volpe, y La Volpe se hace entrenador. Sí, exacto. Me acuerdo que estaba el Charro Lara, La Volpe se hace entrenador, ahí empieza como entrenador, y ahí ya me costaba trabajo que me mandara Ricardo La Volpe, como es tan fino él, ya ves que es fino y correcto, empezaba a decirme, nene, ¿usted de qué jugaba? Y le digo, bueno, pues dime cómo, le decía yo, y no les gustaba ya. Ajá. Después, por cierto, fue que me hizo favor de invitarme como auxiliar técnico de La Volpe, con las Chivas de Guadalajara. Pero bueno, después de eso llegó Manuel Lapuente, y Manuel Lapuente al revés. Manuel Lapuente nos preguntaba, y me decía, ¿tú a quién pondrías? ¿Tú qué harías? ¿De qué te gustaría jugar? Sí, Lapuente tenía otra apertura. Uh-huh. Yo con él me sentí muy bien como jugador. Ya jugaba yo de volante, primero en Puebla y Los Ángeles de Puebla. Con Puebla estuvo con Hugo Fernández. Después pasé a Los Ángeles de Puebla otra vez y ya me tocó Manuel Lapuente. ¿Y en Ángeles terminó tu carrera? No, sí. Con Manuel Lapuente terminé mi carrera porque ahí se me ocurrió, de todo esto que te platico, también lo hacía yo de médico, y se me ocurrió inyectarme el tendón. Uy. Pero inyectármelo. Es decir, entonces yo para jugar me inyectaba. Pero en un mes me lo inyecté 3 veces el tendón de Aquiles, en ese tiempo, pero todo lo hacía por jugar. Sí, 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 claro. Y ahí el tendón Reventó. se rompió, y ahí paré 7 meses. Después me querían hacer entrenador, yo tenía 31 años, y les dije, oigan, pues yo quiero jugar. Dice Mario, yo creo que ya debes de ser entrenador, me decían, porque, digo, eres buen jugador, pero yo creo que ya tendrías que dirigir. Ahí me estaban diciendo fácilmente que no era tan buen jugador que mejor yo dirigir. Vamos, pero yo le entendí por el otro lado. Entonces, no quise dirigir, quise seguir jugando, pero ya entraba. Ya hay jugadores jóvenes que luego, en 6 meses tú estás inactivo, ya hay un jugador joven. Surge otro. Y bueno, la vida te va haciendo a un lado, poco a poco. Fue cuando me hizo favor de invitarme a Ricardo La Volpe como auxiliar a las Chivas de Guadalajara. Y ahí vamos con La Volpe de auxiliar. Más o menos ahí inicié. Ajá. Como entrenador. Pero fíjate, o sea, este recorrido como futbolista, independientemente de los años y de que viviste intensamente, seguro estar en la cancha, porque pues, es padrísimo,
Pero bueno, empezaste a analizar pues seguramente a pegarte mucho a los directores técnicos. Y según lo que estoy escuchando, Lapuente, digamos, es probablemente el que más te dio en cuanto a influencia, ¿no? Sí, no, bueno, ahora me acuerdo y no me gustó a mí, yo no me gusté como jugador, no me gustó mi actuación como jugador, fui malo, la verdad que fui malo. Yo tenía otras expectativas para mí como jugador, pero no me alcanzó, no, mentalmente no me alcanzó. Y el que más o menos me abrió el panorama fue Manuel, me diciendo, tú no tenías que haber jugado acá, tú tenías que haber jugado de volante. ¿Cuántas veces no ha pasado que hay muchos jugadores que por no encontrarles tú la posición o no buscarles en qué manera o en qué posición te pueden rendir, te ha pasado a ti, tú te sientes centro delantero, pero a lo mejor eres un defensa central, potencialmente. Bueno, Manuel Lapuente de defensa central me hizo volante defensivo, por ejemplo. Yo ahí es donde yo me sentía bien y me dijo, oye Mario, pues ahí tendrías que haber jugado. Y le digo, pues sí, Manuel, pero pues me hubieras dicho antes. Pues, ya tengo 33, me hubieras dicho un poquito antes para que me hubiera alcanzado más. Ya de ahí abracé el ser auxiliar técnico. El primero fue Ricardo Lavolpe, que me hizo favor de invitarme. Y después de ahí ya me invitaron a Panchito Hernández me invita a formar parte de una selección en el Torneo del Sol, tercera división. Y me toca a mí la selección de Jalisco. Estaba Gustavo Vargas, Cristóbal Ortega. Cada quien tenía una división, un estado de la República. En ese torneo pues, me tocó ganarlo a mí, ese torneo, y de ahí me llama Manuel Lapuente como auxiliar para ir a Necaxa. Y bueno, empieza todo tu recorrido. ¿Cuándo llega la primera oportunidad como técnico? ¿Cuál fue la primera? Como técnico, con Manuel Lapuente, yo primero dirigí, fíjate cómo es la cosa, yo primero dirigí la selección nacional antes de jugar, de debutar en primera división. En primera división, increíble, ¿no? Yo creo que es el único técnico en el mundo. Pues un día me habló Manuel Lapuente y me dijo, oye Mario, yo estoy en Nigeria, jugamos mañana, jugamos esta semana, así es que tú haces la nominación y tú vas a dirigir en Monterrey. Jugamos contra Ecuador. Y yo era auxiliar técnico del Flaco Tena en Cruz Azul. Es decir, yo estaba en la selección nacional, pero también estaba en Cruz Azul al mismo tiempo. Sí. Eso entonces, se daba antes. Sí. Antes se daba, yo podía estar en la selección y podía estar en un club. Entonces, con el Flaco Tena le pedí permiso, y en esa semana yo hice la nominación y yo debuté como entrenador con la selección nacional contra Ecuador, me acuerdo. Por lo menos empatamos en Monterrey. Pero no fue fácil, porque sí tenía la experiencia de ver a Manuel y de ver a todos los entrenadores, pero no es fácil. La dirección técnica es muy, muy difícil. Hay muchos entrenadores. En la calle te encuentras a un montón de entrenadores. Y en las tribunas. En la tribuna hay un montón de entrenadores, pero la dirección técnica es totalmente diferente. Me acuerdo en mi charla técnica, me acuerdo cómo jugaba yo Luis García, un tremendísimo jugador, y me olvidé, a todos les daba una indicación, a todos. Y antes de empezar el partido me dijo, oye Mario, ¿yo voy a jugar? Yo sí. Pues no me dijiste nada. Le digo, Luis, perdona, se me olvidó darle la indicación a Luis García. Digo, cosas de novato, pero simplemente él iba a jugar como centro delantero. Todos, Luis Hernández, como ya sabíamos, yo tenía que darles un toquecito, una parte mental, emocional, porque veníamos de una Copa del Mundo y era nuestra presentación después de esa Copa del Mundo. Después de la de Francia. Del 98. Sí. Era el primer partido que México jugaba en México, que la selección de México jugaba en nuestro país, y a mí me toca dirigir ese partido. Me acuerdo de Luis porque me lo recordó, que se me había olvidado darle una indicación, sí se me olvidó, pero bueno, pues. Pero pues no le necesitabas mucho, Luis, le dije, pues ya, ¿qué le decía? Bueno, era un gran goleador, la verdad. Jugadorazo. Luis García. La media vuelta clásica de Luis, ¿no? Jugadorazo. Sí. Jugadores de ese nivel de calidad, de esa selección o de ese mundial, muy pocos. Bueno, Cuauhtémoc, Luis Ramón. Hernández,
Ramón Ramírez. Sí. Me acuerdo de Manuel contra Bélgica. Una línea de 5, porque teníamos 9 jugadores, también expulsaba a Pavel. Ujú. Me acuerdo que puso 3 centrales, Davino Claudio Suárez, lateral izquierdo Ramón Ramírez, lateral derecho el Cabrito Arellano. Ujú. El emperador Claudio Suárez entraba y salía de defensa central como volante defensivo. Villa y Lara eran los 2 volantes defensivos. Y arriba Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Con 9 no nos paraban. No, Bélgica no. no nos paraba. Yo me acuerdo, Ramón llegaba por el costado constantemente y termina, él es el que termina mandando el centro para el remate de Cuauhtémoc, Sí, ¿no? señor. Sí. Pero jugadores de ese nivel, es decir, con 9 jugadores de campo, Bélgica no nos veía, íbamos perdiendo 2-0. Sí. Empatamos 2-2. Sí. Pero fue un partidazo y Manuel como estratega andaba en su momento. El hacer esa formación con esos jugadores fue fantástico. Ver el Cabrito Arellano de lateral volante por derecha, volaba. Sí. Ver a Luis Hernández y a Cuauhtémoc Blanco, los 2 delanteros, no los podían agarrar. Los 4 belgas no podían. Sí. Entonces, partidazo, es jugadores de esa calidad y de ese temperamento, porque se necesita también tener un montón de temperamento para encarar esos encuentros. Ahorita me estoy acordando el comentario que salió en el periódico, me acuerdo perfecto, previo al arranque de ese mundial, que decía Manuel Lapuente, para reír primero hay que llorar, porque venían derrotas en esa gira que mencionas, que fue larga, de ustedes, sí, antes de llegar a Francia. Y aparte lo utilizó Manuel, aparte del temperamento, estaba buscando jugadores. Por ejemplo, el Cabrito Arellano surge, Cabrito Arellano lo llevó Manuel, pero le dijo, vas a jugar contra Wolfsburg en Alemania. Uh-huh. ¿Qué tiempo quieres jugar? ¿El primer tiempo o el segundo tiempo? Dice, no, pues a mí déjame el segundo. En la primera entrada del Cabrito Arellano, un alemán lo mandó a la tribuna. Así una patada lo mandó a la tribuna. Se levantó el Cabrito y empezó a hacer pedazos a la defensa. Y Manuel se le quedaba viendo y decía, estos son los que necesitamos. Entonces, él iba eligiendo, por eso te decía yo, del poner contra las cuerdas a la selección nacional, él elegía qué jugador se sobreponía mentalmente en una situación así, y el Cabrito fue uno de ellos. Jaime Ordiales fue otro, en un partido que perdimos tremendamente contra Boca Juniors. Y así iba eligiéndolos porque había muchos jugadores muy buenos, pero 6 o 7 todavía no sabía Manuel mentalmente cómo se iban a comportar. Y ahí fue donde en esos partidos fue cuando los vio. Es tan importante, Mario, la cuestión, obviamente, la calidad técnica como la mentalidad, ¿o es más importante todavía la mentalidad? Fíjate, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. La mentalidad, Toño, es determinante. Determinante porque yo venía escribiendo que la parte fundamental de todo es el miedo. Todo mundo tenemos miedo, pero también tenemos las armas para imponernos al miedo. Y no todos somos iguales. Hay jugadores de un altísimo nivel de calidad que cuando entran a la cancha se ponen a temblar y no se pueden mover. Y hay otros jugadores que sí lo hacen. Es decir, que el miedo siempre lo vas a tener, pero lo tienes que controlar, lo tienes que abrazar para imponerte y para jugar un partido de fútbol. Pero es parte de la vida. El miedo todos lo tenemos, te repito. La parte fundamental, mental, es determinante. Lo que hizo mi compañero Hugo Sánchez, por ejemplo, bueno, al margen de los goles, sí, mentalmente, él fue un superdotado. Mentalmente se sentía el mejor del universo. Bueno, todavía mi compañero en ESPN todavía cree que está jugando. Lo quiero, es mi hermano. Pero todavía habla así. Pero no todos somos así. No todos tenemos esa mentalidad. Nosotros en la selección olímpica nos dieron la misma educación, la misma comida, los mismos partidos internacionales para lograr lo que hizo Hugo, y nada más fue Hugo. ¿Sí? De 23 él fue. Los demás, unos por acá, unos se fueron quedando y él fue de los pocos que llegó, pero a alto nivel. Por eso te digo que es determinante.
Fíjate, ahorita que mencionas y que regresaste a esa selección y que mencionaste hace rato también a Rangelia Tapia, yo recuerdo, la tengo clarita esa selección, Caballero y Sí, señor. Cosío y Regis y Sí, bueno, señor. todo ese grupo, Gómez, el portero. O sea, recuerdo perfecto a toda esa selección. Sí. Y la verdad es que uno decía, caray, y estos son amateurs. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a ser profesionales? Sí. Bueno, Hugo y los demás se quedaron. Sí. Pues Tapia estuvo en Coyotes también. Sí, señor. Sí. Héctor Tapia, jugadorazo. Muy bueno. Jugadorazo, pero para llegar a esas alturas, perdón, aparte de imponerte mentalmente, tienes que tener dimensión, imaginación, dimensión para llegar a esas alturas. Por ejemplo, hoy lo veo en Santiago Jiménez, Sí. que me toca transmitir el Feyenoord. Ujú. Santiago, haz de cuenta que estás viendo a un chico con una mentalidad impresionante. Cuando entra a la cancha dices, bueno, este es otro. Cuando juega, se sublima. Sí. Cada partido juega mejor, Santiago. Y no todos son así. ¿Cuántos hemos visto que juegan muy bien, que son consistentes? ¿Cuántos como el Guti no pudieron? ¿Sí? Buen jugador, pero bueno, entre dinámica y mentalidad. Para estar en esos lugares se necesita una determinación o mentalmente tienes que ser muy fuerte. Sí. La fuerza mental es fundamental. Por eso pasó ahora lo del chico francés, ¿sí? Que estoy escribiendo de beca a beca, Ujú. que se quiso suicidar, estaba yo escribiendo de eso, se quiso tirar de un puente, 22 años, jugador de Niza, y dices, bueno, pues es que todos somos seres humanos, a uno les alcanza, a uno lo soportan, unos no. Sí, ¿qué te está pasando por la cabeza Es correcto. para hacer eso, no? Es correcto. Pedir ayuda. Hay jugadores como Hugo que yo entrené con Hugo, llegué a la selección amateur a los 16, tenía 14. De repente le pedía la pelota, me la daba con el hombro. Y después me la daba con el muslo. Y le agarraba la pelota y le digo, oye chico, ¿no puedes hacerlo serio? Y se reía. Sí, lo estoy haciendo serio. Desde los 14 años. Entonces, se nace también. Sí. Se nace también, siempre fue así. Toda su trayectoria fue Hugo así. Lo de Santiago lo veo ahora en la actualidad. Y lo del chico francés que necesita ayuda, porque todos somos diferentes. Por eso en mi cuerpo técnico, Toño, siempre, yo integro a un grupo que me ayude en la parte psicológica y en la parte mental. Para mí es fundamental y ahí pago lo que sea. Porque me hacen, de cada jugador regular, lo hacen muy bueno. Es decir, simplemente les amueblan toda la casa. Y eso es fundamental. Después me dicen que soy brujo, que traigo brujos, que me digan lo que sea, pero esa parte es fundamental porque yo la viví. Yo, por ejemplo, yo llegué a la América a los 16 años. Cuando estaba viendo el periódico, los puestitos de periódico, que en mi tiempo había El Esto, Ovaciones. Pues el tiempo de los dos, mi querido Mario. Bueno, en mi tiempo, yo estaba viendo El Esto y veía el América y los aguiluchos y todo ese rollo. Y yo al otro día, yo ya estaba en el vestidor con ellos. Ya estaba Enrique Borja a mi derecha y el campeón Hernández a la izquierda. Y Mario Pérez ya me estaba pegando, el Pichojos. Pichojos. Yo tenía 16 años y no me alcanzaba. Yo todavía los veía y estaba así. ¿No? Ni me movía y me pegaban y todo. Y llegaba Roca, dando la charla a todos, la charla matutina. Y lo veía así. Bueno, yo quería que durara la charla 10 horas. Para mí eran 5 minutos. Pero con los que me codeaba, mentalmente no me alcanzaba. No me alcanzaba. Físicamente, yo quería marcar al Monito Rodríguez. En mi tiempo el Monito volaba como Antuna, más o menos. Mis piernas no me alcanzaban. Yo necesitaba otra preparación física y otra preparación mental, por supuesto, para lograr jugar en primera división. Afortunadamente, de ahí me voy a la Olímpica. Allá me dan otra preparación, otra comida. En la competencia internacional creces mentalmente y por eso llega un momento en que lo logras, estar en ese nivel. Pero yo a los 16, yo estaba espantado, emocionado. En vez de entrenar con ellos, estaba emocionado que estaba
con Reynoso. Entonces, antes del Atlético Español estuviste un rato en América. Por supuesto. Llegué al América, al primer equipo, yo tenía 16 años. Con Reynoso, Borja, el campeón Hernández, la alineación era el Pajarito Cortés, René Trujillo, el campeón Hernández, Zamora, Mario Pérez Guadarrama, Roberto Hoch, Carlos Reynoso, Toniño Martins, el Monito Rodríguez, Juan Manuel Borboya y Enrique Borja. Si quieres te digo los suplentes también. No. Entonces yo tenía que pelear con Narciso Ramírez primero. Claro. Para quitar al Pichojos Pérez. Claro. A mí no me alcanzó a esa edad mentalmente. Sí. Por eso te hablo de que conozco cómo se siente un chico de 16 años cuando no alcanza mentalmente lo que me preguntas. Sí. Vámonos más para adelante. Platícanos del título con América. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se fue dando? Es una situación además extraña por la que quedas al frente del América, ¿no? Sí, cómo no. Me acuerdo que yo estaba en Puebla firmando un contrato con Paco Bernat, que le mando un saludo y un abrazo, mi Paco. Y en ese momento me hablan, como ahorita me hablan por teléfono, le dije a mi compañero, a ver, contesta, le dice, oye Mario, me es así, ven. Entonces veo y era Guillermo Cañedo White. Dice, oye Mario, no, perdón. Era, me acuerdo, eran 3 directivos, pero uno de ellos me decía, Mario, vente a Televisa, vente a la América, vas a firmar con el América, confiamos en ti. Manuel Lapuente se acaba lo van a operar mañana de urgencia y me recomendó que estuvieras tú. Y ahí fue donde Javier Pérez Stoifer, ahí fue cuando le dije, Javier, pues ahí voy. Y le dije, oye Paco, pues, ¿te puedo pedir un favor? Sí, Mario, el que quieras. Yo, pues es que me tengo que ir a Cuapa. Voy a firmar con el América, Cuapa. Paco me dijo, Mario, me hizo una cara Paco, me quería ahorcar. Me estás cambiando por el América. Y digo, Paco, pues es que Manuel es mi amigo, fíjate, ¿qué quieres que haga? Y total, llego al América en la primera etapa, que fue cuando Manuel Lapuente lo operan. Me acuerdo con mucho agrado, que le dije a Javier Pérez Stoifer, y era, ahorita me acuerdo de los 2 directivos más, ¿a dónde firmo? Me dice, oye Mario, pues, tranquilo, tú vas a aparecer aquí, te vamos a hacer un contrato ahí para que aparezcas en la banca, pero Manuel Lapuente va a llegar, vamos, en un mes llega. Entonces no tengo contrato. No, hombre. Bueno, pues la verdad, ni me acordé. Porque empezaba la presión de los partidos y de pura suerte empiezo a ganar uno y gané el otro. Como al 5.º partido seguido que gané, me acuerdo que se lo gané al Atlante, en esa. El Atlante estaba en esa. Sí. Ahí me acuerdo que en los vestidores le dije a Javier Pérez Stoifer, que cuando firmaba, me dice, tu contrato ya está en proceso, así es. Todavía no, pero te va a llegar, hombre. Entonces yo le pedía prestado a los jugadores, tenía mi auxiliar, era, paz descanse, Pablo Larios, me prestaba dinero, Pablo Larios. Oye, pues préstame tantito, pues nada más para pasarla. Está bien, me prestaba dinero, Pablo Larios. Y gané, de pura suerte, gané el 7º y el 8º partido. Y llega Manuel Lapuente. Mario, pues ya me alivié, ya me operé. Alio, Manuel, le dice así, es tu equipo, gracias. Dice, no, quédate tú, yo te ayudo, yo me estoy reponiendo, me quedo en la tribuna y te ayudo yo. Le digo, ¿sabes qué, Manuel? Es que yo les dije que cuando llegaras yo me iba. Y después del partido de Monterrey, me fui. Después llegó un amigo que conoces, ahorita me acuerdo quién, pero ahorita un amigo que conoces me dice, Mario, dice Emilio que te tienes que quedar. Y le digo, mi hermano, te quiero mucho, pero el que decía, la pelota está en el fondo. Raúl Sarmiento. Dice Raúl, le digo, Raúl, pues dile a Emilio que ya me voy. Entonces, me fui de la América,
Manuel Lapuente no me la perdona esa. Y después les dijo, pues ahora te quedas, güey, y cumples tu contrato. Y le digo, bueno, Manuel, nada más te voy a decir una cosa. No tengo contrato. ¿Cómo que no tienes contrato? Pues no me lo hicieron, me lo están preparando todavía. Llevamos 2 meses. Pero vamos, es una anécdota nada más, simplemente, nada más, así pasó. Pero después llegué a como al mes y me pagaron, ¿eh? Pagaron, firmé el contrato, también firmé el finiquito. Al mismo tiempo. Sí, pero me pagaron todo muy bien. Ajá. Ese fue mi inicio en el 2002. Ajá. Después, en el 2004, yo en el 2003 todavía dirigí Puebla. Otra vez, me perdonó Paco Bernat. Me perdonó. Le dijiste, Paco. Ya vine, siempre sí, le dije a Paco, oye Paco, siempre sí. Y ya me recibió muy bien, muy amable Paco. Después, en el 2004, Manuel Lapuente era el presidente. Y él me lleva, Manuel Lapuente. También con Javier Pérez Stoifer. Y estaba Iñárritu. Ajá. Pues que está actualmente. Sí, sí, Gonzalo Iñárritu. Sí, entonces me llevan los dos. El equipo se estaba armando, el equipo estaba en los últimos lugares, pues por eso me llevaba. Y empecé más o menos, el equipo se enderezó, después llegó Clever Boas, llegó Cuauhtémoc Blanco y llegó el Chaco Jiménez, el papá de Santiago. Llegaron, de Veracruz llegaron. Y ahí creo que en el año perdí un partido. Pero no perdí en 33 juegos entre Liga, Copa y partidos amistosos. Era un equipo mágico, en verdad. Es decir, para tener un equipo como ese, América necesitaba los jugadores que tenía. Jugadores en el máximo nivel, como por ejemplo Guillermo Ochoa. Tenía 20 años Guillermo Ochoa. Sí, estaba chavito, claro. Ochoa, yo me acuerdo que estaba Saja, yo saco a Saja, meto a Memo. Primero tuve yo, sí, estaba Saja de titular, meto a Memo, sí. Estaba Ameli, un argentino, yo prefiero a Rojas, a Davino, y lo demás, este equipo de jugadores es extraordinario. Para lograr eso, necesitas un equipo así. No es fácil. Ser director técnico de la América es lo más difícil que hay presión todo el tiempo de Emilio, de los directivos. Si ganas 1-0, quieres que ganes 2-0. Si ganas 3-0, ¿por qué no metiste 4? No les gusta nada. Ganes, empates o nada pierdas. Les empata. Tienes que estar encima y lograr todo eso, porque fueron 2 campeonatos. Fue ese de Liga y el campeón de campeones. En el primer partido que perdí, en ese partido me despido, que fue contra los Tigres, me acuerdo. En ese partido me acuerdo muy bien que tengo una fricción con Manuel Lapuente, porque había pasado algo en Chiapas, inundaciones, etcétera, y llevaron a la América, lo llevaron para que entregáramos víveres y agua. A mí me gustó mucho la idea, y pues, lo altruista, pues, para eso estás también, ¿no? Pero me acuerdo que a mis jugadores, por ejemplo, a Cuauhtémoc se lo llevaron a Tapachula, a Clever Boas iba a Guatemala, todos desperdigados. Me fueron llegando a la concentración, 12 de la noche, 1 de la mañana. Le reclamé a Manuel, le dije, Manuel, pues, jugamos mañana. ¿Cómo es posible que hagas esto en medio de un partido que tenemos encima? Aparte, habíamos ido a jugar la Libertadores contra el Vélez. Claro, estabas en plena cosa de Libertadores también. Jugamos el miércoles, regresamos el jueves. El viernes se los llevan a Chiapas para que fueran a entregar víveres. Y yo jugaba el domingo a las 4, sábado a las 4 de la tarde. Perdí el invicto. Ahí Manuel Lapuente me acuerdo que estaba llorando. Le digo, Manuel, le dije, por favor, en vez de no llores tanto, me hubieras ayudado mejor antes y los hubieras hecho descansar, y ahí nos peleamos como profesionales. Yo me enojé por eso con la directiva. No me gustó, por ejemplo, viajar. Jugamos contra Pumas
le ganamos, vamos a Libertadores el miércoles, llegamos el jueves y nos llevaron a Chiapas a entregar víveres para jugar el sábado. Eso me molestó mucho porque, vamos, pero bueno, en ese momento perdí el invicto y me dolió mucho. Te acostumbras a ganar, compañero. Claro, claro, por Eran supuesto. 33 juegos, Sí. yo no sabía ni los números, nunca supe de los récords, nunca supe, hasta que un día Panchito Hernández me dijo, muy amablemente me entregó las cifras, fueron 11 récords que rompió el equipo, como local, como visitante, el que menos ganó, perdón, el que menos perdió, el que más ganó, el que más goles anotó, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ni cuenta me he dado. Pero para hacer eso necesitas un gran equipo, un gran asesor, como fue Manuel Lapuente, porque no es lo mismo estar en tu casa, armar una alineación, que tengas a una persona que te diga, Manuel, ¿tú qué harías? Manuel, bien oportuno, sus comentarios. Un directivo como Cañedo White, por ejemplo, que me ayudó mucho, que me ayudaba cuando, por ejemplo, mi presidente era uno de los mejores jugadores que tenía, porque de repente el Piojo López, por decirte un jugador, se enojaba, se molestaba, salía, lo llamaba a su oficina, le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Y no sé qué él decía, pero Lo controlaba. lo controlaba. Ajá. Y me ayudaba a mí. Sí, sí. Esa labor fue de un gran equipo. Necesitas un gran equipo, grandes directivos, grandes jugadores para lograr todo eso. La experiencia, Mario, del siguiente mundial que fuiste, que fue el 2010, Sí. ¿fue parecido a lo que viviste en 98 o fue completamente distinto con Javier Aguirre? No, fue muy diferente. Javier es mi amigo, mi hermano. Fue muy diferente porque, primero, ya estábamos calificados en el Mundial de Francia. Lo calificó Bora. Claro. Acá teníamos que ganar la Claro. calificación. Sí, sí. Sí, ¿Cómo sí, estás? sí. Teníamos que ganar la calificación. Entonces me acuerdo que Javier, jugábamos en Salvador y Javier todavía estaba en Pamplona. Javier es de esos entrenadores que cuando llega él trabaja, pero hay que esperar que llegue. Porque yo me acuerdo que estaba yo, bueno, pues ¿cuándo vamos a entrenar? Y Javier llegaba y llega tranquilo, pero fue totalmente diferente. Javier, por ejemplo, me dejaba trabajar, hacer todo lo que hago yo en la cancha, me daba esa libertad, pero él siempre, la última palabra me decía, esto es así y se hace así. Entonces él, la verdad que me gustó mucho porque trabajé muy a gusto con él, muy a gusto. Ahora te digo algo, teníamos el mejor equipo que ha tenido México para mí en todos los tiempos. ¿Por encima del 98? Sí, me tocaba trabajar, por ejemplo, nada más con Rafa Márquez, con Osorio y con Moreno. Moreno, el de Monterrey ahora. Sí. Cuando yo quería hacer una jugada planeada, salida completa dominada, Moreno me decía, Mario, ¿dónde la quieres que la ponga? Y le decía, dásela, por favor, al Chícharo, mira, está allá. Y dice, oye, Mario, ven, ¿quieres que se dé al pie o se la doy así al pecho? 60 metros, Moreno, de zurda, se le entregaba aquí al Chícharo, se la ponía aquí en el pecho. Rafa Márquez me decía, oye, Mario, ¿quieres de comba para la derecha o de comba para la izquierda? Y luego dásela con ventaja y agarraba la comba así y se la entregaba al pie. Si la salida con pelota dominada. Tenemos a Carlos Salcido, el mejor lateral izquierdo que he visto en mi vida, porque cuando tiraba un tiro de castigo lo hacía con la izquierda o lo hacía con la derecha o lo hacía con la parte externa. Manejaba las dos piernas como nunca he visto. A Ricardo Osorio, un jugador rapidísimo, marcaba a todo mundo. Yo creo que teníamos un equipazo. Teníamos nada más a Giovanni Abela y al Chícharo arriba. Así es. Nada más. En jóvenes, maleables, con toda la fuerza y con todo el fútbol. Sí. Es decir, yo creo que ese equipo extraordinario. Ahí, por ejemplo, nosotros nos faltó, para cerrar, nos faltó dimensión, porque perdimos contra Argentina. No, es que nos robaron y que el árbitro, que la mano de Osorio. Tenemos que haber ganado a Argentina tranquilo. No supimos hacerlo. Era cuando Maradona era el técnico, ¿verdad? Es correcto. Tenemos que ganarle.
Sí. Argentina. El gol fuera de lugar Sí, señor. de Tevez, ¿no? Sí, señor. Todo eso nos que pasó. todos lo vimos en el estadio. Todos. Pusieron la repetición ahí en la pantalla, y el árbitro lo vio también. Es correcto. Pero no podía cambiarlo porque Por no había supuesto. VAR en ese entonces. Sí, y ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que había planeado algo. Era mi labor, planear una estrategia para que al minuto tal entrara fulano y al minuto tal matáramos con alguien. Estratégicamente siempre hemos sido poderosos nosotros. Nosotros siempre el fútbol mexicano pelea en conjunto, porque no tenemos ni a Haaland, ni a Maradona, ni a Messi. Uh-huh. No tenemos a Rafa, a Moreno, al Chícharo, a Vela. Tenemos un conjunto que con estrategia los podemos superar, con nuestras fuerzas, con nuestras armas. Por eso yo le tengo mucha fe al juego mexicano. Por eso critico a nuestros hermanos entrenadores que vienen y que dicen que no hay jugadores aquí en México. Soy el primero que peleo. Soy el primero que peleo. Entonces nosotros tuvimos a los mejores jugadores. Yo hacía esa planeación y era una delicia entrenar con ese equipo. Y en esa estrategia me acuerdo que yo planeé jugar con el Bofo hasta el segundo tiempo. Javier decidió jugar con el Bofo de un inicio, etcétera, etcétera. Nos falló, nos equivocamos y nos ganó Argentina. La famosa alineación del Bofo. En Sí. esa alineación del Bofo, que todo el mundo me la recuerda, cada que pasa un mundial me la recuerda todo el mundo. Y yo pues me acuerdo de Javier y digo, bueno, pues uno de los dos, compadre. Pero tiene razón, porque uno como auxiliar tiene que auxiliar y ayudar a despertar a tu técnico. Si no, no puedes ser un auxiliar cargando la petaca. Uh-huh. Tienes que hacer algo. Y con Javier, te digo, fue fantástico, porque aparte él es muy inteligente. Él es una persona que ve muy bien el fútbol. En una parte, el manejo de prensa que tiene es sensacional. Él es extraordinario. Y yo entraba en la otra parte. Pero él, al final, él tomaba la decisión. Él quería el Conejo, jugó el Conejo, yo quería Ochoa. Sí, sí. Y así le mandaba yo recados de que Ochoa, que salvaba partidos, que la paraba y que él se lo pasó por... Él quería el Conejo. Uno está para ayudar, para ponerle todo en la mesa, ¿no? Y él es el que decide. Ahorita que mencionas de Oscar, que bueno, gran arquero sin duda, también en el primer mundial de Javier, Oscar Pérez fue su portero. Por eso de ahí le tomó cariño, sí. Mucho cariño. Sí. De ahí lo ayudó a ganar partidos importantes como el de Italia, que fue un partidazo del equipo mexicano. El gol de Borghetti que se retuerce el cuello como en la película esa. Como el exorcista. Como esa película. Pero nada más la metió. ¡Qué golazo! Un golazo. Sí. Admirable lo de Jared. Javier tuvo un gran mundial. Ahí fue lamentablemente que nos vence Estados Unidos. En esa semifinal fue. No, segunda ronda. Segunda ronda. Sí, sí. Sí, nos ganó Estados Unidos. Pero ahí el Conejo para muy bien. El Conejo. Y de ahí gana su confianza y él ya quería que parara el Conejo. Por eso yo no pude convencerlo de que Ochoa que el Conejo era muy bueno, pero el Ochoa le daba otra cosa. No lo pude convencer nunca. Pero bueno, Javier es así. Era su decisión, además. Sí, señor. Sí. Mario, qué placer tenerte, de verdad. No, un gusto y un privilegio, en verdad. En serio que, bueno, podríamos aquí seguirnos Me con hiciste un volar. montón de... Me hiciste volar. Montón de recuerdos y de cosas. Fíjate que ahorita me quedé pensando también cuando decías del asunto de que no es solamente la capacidad como futbolista, la habilidad, la técnica, el golpeo, etcétera, sino acá arriba, del fútbol mexicano. De los que tú hayas visto, sí. O que a lo mejor de niño también te llamó la atención, ¿cuál crees que sea el mejor futbolista que ha pasado que haya nacido en nuestro país? ¿Hugo? Bueno, Hugo. ¿Guau? Yo creo que el mejor, yo creo que el de más talento, el jugador que he tenido yo y que he dirigido yo, que es fuera de cualquier parte del mundo, es Cuauhtémoc Blanco. El Cuauhtémoc. Aparte de eso, él mentalmente se envolvía
en el ambiente futbolístico. Cuauhtémoc, cuando fuimos a jugar contra Vélez, fue el mejor jugador de todos los dos equipos, entre argentinos y mexicanos, fue el mejor jugador por la prensa argentina. Él, por ejemplo, todos los partidos que lo vi jugar, por encima de todos mentalmente y futbolísticamente. Cuauhtémoc es algo fantástico. Quito a Hugo del contexto porque Hugo pues, lo logró y lo hizo. Cuauhtémoc no fue. Pero de talento, Cuauhtémoc Blanco. Así, lejos. De logros, Hugo. De logros, Hugo. Pero, Porque además con el Real Madrid. pero te iba a decir algo, Toño. Es bien importante que decirles a la gente que tenemos muy buenos jugadores, simplemente hay que tenerles confianza. En el Mundial de Francia, cuando vi yo los jugadores mexicanos que había, de los que te acabo de mencionar, cuando voy a Sudáfrica y veo los delanteros que teníamos, simplemente hay que tenerles fe. Por ejemplo, hoy veo que quieren llamar a fulanito de Ecuador. Tráete a la portería a este brasileño para que pare mejor. Tráete a este defensa central que juega a todo dar, que es brasileiro. Y por favor, no disfruto yo a esos jugadores extranjeros en el fútbol mexicano, pero no les han tenido fe. Así te lo digo, ni Osorio ni el Tata Martino le tuvieron fe a los jugadores mexicanos porque tienen un gran nivel y con esta selección y con estos mexicanos que tenemos en la actualidad podemos ser una gran selección. ¿Y crees que el Jimmy es una buena decisión? Sí, me gusta, pero sí me gustaría, y lo he repetido 30 veces, creo que no te contesté la pregunta que me dijiste. No te preocupes. Pero bueno, ahorita me regreso. Sí es una buena opción, lo de Jimmy tiene que estar arropado. Tiene que estar arropado, lo veo muy joven, lo veo muy tierno. Una selección no es para estar aprendiendo, ¿no? Una selección tiene que haber un estratega que sepa, es que él es muy joven y estuvo en la Olimpiada y aparte fue mi jugador en los Tigres, el Jimmy, y lo quiero mucho, y es muy capaz, pero ojalá y quien esté encargado lo respalde con alguien, con dos buenos entrenadores, dos estrategas que, por ejemplo, lo llamen, ven, yo creo que podemos hacer así. Hoy se tiene que hacer así. 2 entrenadores, 3 entrenadores y el Jimmy tiene que estar respaldado. Porque qué bueno que es él, pero el fútbol es mucho más. Una Copa del Mundo es muchísimo más. Cuando vi yo a Manuel como contra los holandeses, cuando veo a Manuel Lapuente contra Bélgica, contra Alemania, cuando veo nosotros, Javier y yo, más bien Javier, le ganamos a los franceses con todo y todo, fue pura estrategia. Con mexicanos, estrategia. Y yo creo que el Jimmy lo puede hacer. Yo veo jugadores muy buenos, porque es que no hay jugadores mexicanos, sí los hay. Hay que verlos, hay que trabajarlos, pero tenerles fe, Toño. Tenerles fe. Mucha fe y mucho trabajo. Y arropar a Jimmy. Técnicamente lo tienen que arropar. No puede, son fantásticos su cuerpo técnico, el japonés y el otro, son muy buenos. Pero tiene que tener alguien de más experiencia atrás de él, junto con él. Sí. Que él dirija, pero que tenga alguien a su lado, me gustaría. Mario, qué placer. Por favor, un abrazo a la familia, a tu mamá que me estabas platicando. Sí, ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene 98. Wow. 98, cumple justo ahora, noviembre, 98. Y entra a los 99, no le duele nada. Anda muy bien mi mamá, todavía me regaña cuando llego noche. Cuando salgo en la noche me regaña, pero ahí la tengo. Es que decía, antes de comenzar, decía Mario, es que me ve salir de traje y corbata en la noche y me pregunta, ¿dónde vas? ¿Y qué le dices tú? Y le digo, mamá, voy a trabajar. Dice, puta, ahora sí, trabajos como es a las 11 de la noche de corbata, pues consígueme uno. Así me dice mi mamá. Estas dos joyas que tiene Mario. De Rumbo al Éxito es... ¿Cómo hice campeón en la América? Ajá. Y de acá es una enseñanza para ver fútbol. Niños, amas de casa, que siempre dejan al marido ahí viendo el partido porque no le entienden. Con sí le entienden. Pero aparte ya lo aumenté, tiene informaciones. Hombre, una cosita que
tengo que aportar, tuve que aportar. Qué bueno, Mario. Felicidades. Siempre, Un gusto. siempre es importante que la bibliografía es fundamental. Un gusto. De parte de Norday, mi querido Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de que te vayas, una firma, por favor, querido Con Mario. mucho gusto. Mándale un abrazo a Michel ahí cuando estés transmitiendo con ese muchacho. Mitch, no, transmito todo el tiempo con Mitch. Ya lo sé, si los escucho. No. Los escucho constantemente y es un gran tipo, Miguel, igual que, por supuesto, Miguel González, igual que el Beto Murrieta y bueno, muchos amigos que estuvieron en algún momento en Televisa y que ahora andan allá en ESPN. Son gente... Buena, No, gente buena. Gracias, no, Mario. muy bonita. Lo de Miguel transmito yo toda la liga holandesa, Sí, pero aparte es un placer transmitir con él. Son gente muy capaz. sí, cómo no. Yo cuando los veo cómo narran, cómo hablan, yo digo, ¿de dónde sacarán tantas cosas? Yo tengo que estudiar y analizar, y estos hablan como, pero tranquilo, cada quien, man. Como merolicos. No, no. Mario, Un muchísimas gusto, gracias. un gusto, muchas gracias. Mario Carrillo con nosotros, Un ya gusto. saben, denle la campanita, denle like y nos saludamos próximamente todos con Toño.